el movimiento de la Reforma Gregoriana que se da, digamos, al calor y al mismo tiempo, digamos, aviva las llamas de la querella de las investiduras. Eh, Estamos ya en el primer milenio, digamos, ¿no? de nuestro tiempo, en el año 1000, eh, en un contexto en el cual el cristianismo ha avanzado digamos, sobre el mundo del norte del Mediterráneo, se ha consolidado digamos, en extensiones hasta entonces a las cuales no había llegado el cristianismo hasta entonces, y en gran medida la consolidación y el avance del cristianismo a lo largo del territorio europeo se debía, digamos, al apoyo de señores y señores territoriales y reyes que garantizaban, digamos, la posibilidad de establecer, digamos, establecer una iglesia en un conjunto de territorios desperdigados a lo largo de un mundo eminentemente rural, digamos, ¿no? Entonces, en gran medida, la posibilidad de contar con iglesias cristianas a lo largo del territorio europeo, en un territorio eminentemente rural, tenía que ver con el apoyo, y el apoyo económico, de parte de señores territoriales, digamos, de reyes y diferentes figuras del señorío político en el territorio. Ahora, eso hacía que muchos de los ordenados sintieran más obligación respecto del señor territorial que respecto del obispo de Roma. ¿Sí? Es decir, había un vínculo de los sacerdotes y los obispos con los señores que habían fundado esas iglesias, que garantizaban el sostenimiento de esas iglesias, que era mucho más fuerte que el vínculo que podían sentir con el obispo de Roma, en un contexto también digamos, una cristiandad desperdigada en un territorio enorme, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la reforma gregoriana en gran medida tiene que ver con el intento del obispado de Roma, el intento del Papa de recuperar o de hacerse del gobierno de los clérigos. ¿Sí? Que los clérigos respondan al papado mucho más que a los señores territoriales. ¿Sí? Acá Gregorio VII articula, digamos, el llamado a la libertad de la Iglesia, ¿sí? Libertas Ecclesiae, y uno podría decir que no es la primera vez que la invocación de la libertad en realidad lo único que implica es un cambio de yugo, digamos, ¿no? De pasar de depender de los señores territoriales a depender del comando espiritual del Papa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece, digamos, un llamado a la libertad de la Iglesia y una batalla contra la corrupción, digamos, ¿no? Es otro elemento también familiar. Un llamado de una batalla contra la corrupción que adquiría dos formas, digamos, ¿no? El diagnóstico respecto de la corrupción de la época estaba identificado con dos males. Un mal era llamado el simonismo y el otro el nicolaísmo. El simonismo aludía a una figura bíblica que era un mago, Simón, que se encuentra con Pedro, creo que en Hechos de los Apóstoles, sí. Se encuentra con Pedro y cuando Simón el mago ve los milagros que podía hacer Pedro, se junta con Pedro y le dice, che, yo te pago, enséñame a hacer esos trucos. ¿No? Entonces ahí, bueno, Pedro escandalizado. Simón es aquel que intenta por medios materiales hacerse, digamos, de la capacidad de administrar los bienes de salvación, digamos, ¿no? Es decir, la compra de los cargos eclesiásticos, digamos, ¿no? Remite a eso, ¿no? A la idea de la venialidad en la obtención de los poderes sacramentales, digamos, ¿no?
esa es por un lado una de los males que aparecen identificados por la Reforma Gregoriana. El segundo es el nicolaísmo. Simonismo el primero por Simón el Mago, el segundo es el nicolaísmo. No queda muy claro a qué remitía el nicolaísmo. Juan menciona a los nicolaitas, pero no queda claro en términos de las fuentes bíblicas quiénes eran los nicolaitas o qué era el nicolaísmo. El nicolaísmo remite a la no observancia del celibato sacerdotal, digamos, ¿no? Que el celibato sacerdotal era importante porque cómo habrás de gobernar a los otros si no puedes gobernarte a ti mismo, digamos, ¿no? Por un lado, gobierno de sí como condición del gobierno de los otros, pero por otro lado, hay algo del celibato sacerdotal que es importante porque en la medida en que los sacerdotes no observen el celibato y tengan hijos, esos hijos pueden generar conflictos en términos de los bienes afectados a la iglesia. Porque muerto un sacerdote, no resulta del todo claro si los bienes de la iglesia son bienes que deben ser heredados al hijo del sacerdote o son bienes que pertenecen a la iglesia. Bueno, había toda una serie de conflictos vinculados a las posibilidades de que los sacerdotes tuvieran familia e hijos, digamos, ¿no? Entonces hay una dimensión, digamos, económica y política vinculada al celibato sacerdotal, además de la dimensión ética, digamos, del gobierno de sí, del gobierno de las tentaciones de la carne, de parte de aquellos que tienen que administrar los bienes de salvación, ¿sí? Entonces, bueno, aparecían estos dos elementos, como estos, dentro de la reforma intelectual y moral que bueno, que después adquiere el nombre de Gregorio, que es su principal promotor, Gregorio VII, aparecía este diagnóstico de corrupción espiritual de la Iglesia vinculado a estos dos males, el simonismo y el nicolaísmo, ¿no? Ahora, Gregorio no es papa todavía. Gregorio va a asumir el papado en el año 1073. Gregorio no es papa todavía y la cosa ya empieza a calentarse, digamos, ¿no? Yo organizaría la exposición de los episodios históricos en términos de tres momentos. Hay un momento previo a la asunción de Gregorio, donde sucede algo muy significativo. En el año 1045 hay un papa, Benedicto IX, que vende su cargo pontificio a otro, ¿sí?, que se convierte en Gregorio VI. ¿Sí? Este es, o sea, si hay un ejemplo, digamos, ¿no?, escandaloso de simonismo, es este ejemplo en virtud del cual un papa vende la autoridad sacerdotal, la suma autoridad sacerdotal, que es el papado, a otra persona, digamos, ¿no? Bueno, ante esto y el escándalo que genera, interviene el emperador, que en ese momento era Enrique III. Al año siguiente, en el año 1045, ocurre esta venta, esta expresión superlativa de simonismo. En el año 1046, el emperador Enrique III interviene y depone al papa y designa a otro papa de nombre Clemente II, ¿sí? Pero acá ya la cosa se empieza a enrarecer, digamos, progresivamente, y comienza a darse la intervención del emperador para conducir estas expresiones de corrupción y de simonismo dentro de la Iglesia. Ahora, ante el hecho escandaloso de la venta del cargo papal y ante el hecho tremendo de la intervención del emperador en la designación del papa, la curia comienza a organizarse y dice, che, tenemos que ordenar el modo en el que designamos al sumo pontífice. Y ahí es que un par de años después, en el año 1059, el Papa Nicolás II emite una bula que se llama In Nomine Domini, que establece el sistema electoral del papado, digamos, ¿no? La elección del papa por colegio cardenalicio. Intentan ir ordenando un poco
el modo de selección del Papa, evitando la intromisión del emperador en asuntos espirituales que tienen que ver con la designación de los cargos eclesiásticos y en particular la designación de este obispo tan particular que es el obispo de Roma. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un tema instalado, hay conflicto respecto de esta cuestión y para fines de la década del 70, ¿sí? Años 1075 en adelante, bueno, sucede una serie de contingencias que enfrentan al Papa y al Emperador. Estas contingencias adquieren el nombre de querella a las investiduras. ¿Sí? El Papa es Gregorio VII, ¿sí? que asume en el 73, 1073, y el emperador era el sucesor de Enrique III, Enrique IV. ¿Sí? Entre Enrique IV y Gregorio VII es que la cosa se pudre verdaderamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay un enorme conflicto en la ciudad de Milán, en el 75, en torno a la designación del obispo. Y hay un movimiento de fuerte implantación popular que se llama la Pataría, que realmente está muy mal enquistado, muy enquistado con un obispado al que no le tiene ningún respeto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hace el emperador es de manera inconsulta, sin consultarlo con el Papa, poner un obispo en Milán, ¿sí? Y eso genera una reacción, digamos, muy importante respecto del papado, respecto de Gregorio VII. Y lo que hace Gregorio VII es desconocer a todo un conjunto de obispos que habían sido designados por el emperador. ¿Sí? Entonces, digamos, avanza de manera decidida ante la provocación de Enrique IV, que pone un obispo en Milán sin consultarle al Papa. El Papa avanza y desconoce toda una serie de obispos que habían sido previamente designados por el emperador. Ante esto, lo que hace el emperador es convocar a un concilio en la ciudad de Worms, ¿sí? El concilio de Worms, donde se resuelve la deposición del Papa, ¿sí? En el 76. Y el Papa resuelve entonces la excomunión del emperador. ¿Sí? Acá verán que se están revoleando con de todo, digamos, ¿no? Ahora, el emperador Enrique IV está realmente muy decidido a llevar a fondo esta batalla contra Gregorio VII, pero comienza a notar que muchos de los príncipes que deberían apoyarlo van retirando su apoyo al emperador. Y esto complica, ¿no?, crecientemente las posibilidades del emperador de mantener su imperio, al punto tal que se termina dando cuenta de que si no recurre al apoyo de Gregorio VII, lo más probable, lo que él calcula más probable es que termine perdiendo el imperio. Entonces, Enrique IV recula y si mal no recuerdo, también la Navidad del año 1077, decide ir a hablar con el Papa, pedirle perdón y recuperar el apoyo de los príncipes que se habían puesto del lado de Gregorio. Bueno, el Papa en ese momento estaba de vacaciones en una ciudad italiana que se llama Canosa, y el episodio es conocido como la humillación de Canosa. A ver si les puedo compartir una imagen, un par de imágenes. Es un episodio también muy significativo de la cultura política, de la cristiandad latina, pero también de la cultura popular. En Italia se dice andare a Canosa cuando uno tiene que ir a pedir perdón. Acá lo tenemos, se ve, bueno, es un fragmento de un cuadro en el que el emperador va, digamos, con una túnica, o sea, desprovisto de la vestimenta y las insignias imperiales, descalzo, solamente con una túnica, a pedirle perdón al Papa, que se encuentra en esta
en esta residencia de la ciudad de Canosa, en invierno, y el Papa lo tiene 3 días esperando a la intemperie, ¿sí? Sin ornato, sin abrigo, ¿sí? Muerto de frío, 3 días penando y esperando que el Papa lo reciba. Acá tenemos otra imagen, tenemos al Papa sentado muy cómodo, se lo ve calentito, y al emperador, que es esa figura que aparece ahí como un pordiosero, que se acerca muy apenado a solicitar el perdón de Gregorio VII. ¿Sí? Este episodio es un episodio tremendo, que es la humillación de Canosa, es conocido como la humillación de Canosa, que sucede en el invierno del año 1077. Ahora, esto no iba a quedar así, ¿sí? El emperador se había humillado ante el Papa, pero la cosa iba a volver, digamos, ¿no? El primer episodio que va desde Enrique IV designando de manera intempestiva al obispo de Milán hasta la humillación de Canosa, esa es la primera mitad. La segunda mitad, bueno, el conflicto se reanuda en el año 1080, donde también hay una disputa por la designación de los obispos y que terminan también con deposiciones cruzadas, ¿sí? El emperador depone al Papa, el Papa excomulga al emperador, ¿sí? Eh, Así que, mira, a alguien se le ocurre imágenes con personajes de la actualidad. Sí, ¿a quién no? Así que, no, sí, tal cual. Así que, bueno, y digamos, se reanuda la querella de las investiduras de manera muy álgida en el año 1080, al punto tal que las fuerzas imperiales terminan invadiendo la ciudad de Roma. El Papa sale a la ciudad de Salerno. Desde la ciudad de Salerno, el Papa, ante la ciudad de Roma, invadida por las fuerzas imperiales, eh, accede, digamos, a la propuesta de los normandos de invadir Roma y expulsar a las fuerzas imperiales. Los normandos invaden Roma, las fuerzas imperiales se retiran, pero los normandos, que supuestamente habrían liberado a los romanos de las fuerzas imperiales, terminan por saquear la ciudad de Roma. Y bueno, y Gregorio muere poco tiempo después, digamos, amargadísimo, por la deriva fatídica que habría tenido esta querella de las investiduras, y la doble invasión de Roma, primero por las fuerzas imperiales y después por las fuerzas normandas, que en principio en apoyo al Papa, después terminan haciendo unos terribles desmanes en la ciudad de Roma, digamos, ¿no? Ahora, la reforma gregoriana va a tener un impacto tremendo de acá en adelante, y hay una serie de documentos que centralmente son epístolas papales, digamos, ¿no? O sea, toda esta disputa en gran medida se da en la forma de cartas. Cartas que va enviando el emperador a diferentes obispos y príncipes, cartas que envía el Papa al emperador, que envía el Papa a obispos que están indecisos, digamos, hay todo un epistolario que es el vehículo de la disputa política, ¿no? Después están efectivamente las armas, las invasiones, las humillaciones, digamos, ¿no? Pero gran parte de la querella en las investiduras tiene por vehículo todo un conjunto de epístolas que llegan a nosotros y las podemos leer, ¿no? Eso es como algo realmente fantástico también. Hay un texto que de alguna manera sistematiza la comprensión de la forma política propia de Gregorio VII, que es ese texto, el Dictatus Papae, que está datado en el año 1075, es decir, en cuanto arranca la conflictividad de la querella de las investiduras. Es un texto que son 27 proposiciones, 27 sentencias, donde se establecen las prerrogativas del papado, y después una serie de cartas que van y vienen. Yo seleccioné algunos fragmentos de una carta que Gregorio VII envía al obispo de Metz,
que era un obispo medio compinche del emperador, tratando el Papa de poner al obispo ese, digamos, a su favor. Y después está el texto de la segunda deposición del emperador por el Papa. Pero antes, algunos comentarios sobre el Dictatus Papae, que es el texto que tienen en la carpeta. Bueno, ahí se establece un texto que se atribuye a Gregorio VII, no con una claridad cabal, pero ahí se establece, bueno, el primado romano, ¿no? O sea, el obispo de Roma digamos, es la cabeza del sacerdocio universal y tiene la dignidad y la insignia imperiales, ¿no? O sea, hay una dimensión universal e imperial que se atribuye al papado. Eh, las sentencias del Dictatus Papae no aparecen con un orden evidente, estas 27 sentencias, pero si uno las pudiera ordenar, uno podría decir que el Papa es, por un lado, el último juez, ¿sí? Puede juzgar a todos sin ser juzgado por nadie, y puede intervenir en causas en curso sin que sin que tenga que esperar a ser última instancia. Digamos, esto es relevantísimo, digamos, ¿no? En los 90 lo llamábamos per saltum, que había toda una serie de efectos políticos vinculados a la posibilidad del juez en última instancia de entender directamente, de saltear las instancias a entender directamente en cualquier pleito que estuviera en curso, ¿no? Entonces aparece esta idea de que el Papa juzga a todos, no es juzgado por nadie y no tiene que esperar a las diferentes instancias para intervenir en algún pleito en curso. Por un lado es el sumo juez, digamos, el último juez, por otro lado es el sumo legislador. Emite disposiciones, convoca sínodos, anatemiza libros, bueno, hay toda una serie de datos respecto de la intervención legislativa, digamos, absoluta del Papa. Y por otro lado, dice el máximo ejecutor en términos de la creación y la disolución de iglesias, la designación de obispos, el traslado de obispos, la deposición de obispos, pero no solo de clérigos, sino que también el Papa puede excomulgar a cualquier civil, ¿sí? Ya sea una persona corriente, un rey o un emperador, puede deponer también a los reyes e incluso deponer al emperador, digamos, ¿no? En estas tres páginas que ocupan las 27 sentencias del Dictatus Papae, hay un despliegue de competencias a cargo del Papa que acercan mucho esta descripción de la República Cristiana a lo que habíamos identificado al comienzo de esta sesión como papocesarismo, ¿no? O sea, una inflación tal de las competencias del Papa, no solo en asuntos espirituales, sino también en asuntos temporales, que va a ser muy resonante para la discusión de la forma política posterior. O sea, Gregorio VII va a quedar asociado a la figura de un papado que se atribuye virtualmente la plenitud potestatis. No solo la máxima autoridad espiritual, sino también la plenitud potestatis papal, digamos, ¿no? La figura de Gregorio VII va a ser para todos aquellos que de aquí en adelante observen los abusos del papado, va a ser una figura, digamos, superlativa de un papado abusivo en sus atribuciones temporales, ¿sí? Les leo algunos episodios de esta carta que les decía que el Papa envía al obispo de Metz, a Hermann von Metz. Recibe esta carta, a ver, déjenme ver. Acá lo habíamos dejado a Enrique IV pidiendo por favor que lo perdonaran. Bueno, ya sabemos cómo terminó esta historia. Esta es una carta de Gregorio VII al obispo Germán de Metz. Bueno, en este episodio lo que me pareció interesante, muy llamativo, es que en la inflación retórica, digamos, de la carta,
el Papa Gregorio VII parece incluso, digamos, quitarle todo tipo de dignidad a la espada temporal. Fíjense lo que dice. Los reyes y líderes emergen de entre aquellos que, ignorantes de Dios y orgullosos de su rapiña, perfidias, asesinatos, en una palabra, de casi todos los crímenes, urgidos por el diablo, que es el príncipe del mundo, se han esforzado con ciega lujuria e intolerable presunción en dominar sobre sus iguales los hombres. ¿Sí? Acá, digamos, un episodio, digamos, absolutamente descompensado, que pareciera decir, bueno, los políticos son todos chorros, digamos, ¿no? Los políticos son todos iguales, ¿no? Parece restarle, digamos, toda dignidad a el poder temporal de los reyes y líderes de la tierra, digamos, ¿no? Yo creo que lo que leí de Gregorio VII respecto de la caracterización de la espada temporal, del poder imperial, del poder de los reyes, es uno de los episodios que menos dignidad reconoce a lo temporal, digamos, al punto de plantear casi una completa absorción del poder legítimo respecto, por parte del papado. ¿Sí? Pero bueno, sigue un poco. Acá aparece, fíjense, la figura de Constantino. Dice en otro episodio de esa carta, respecto de Constantino, dice, sentado detrás de todos los obispos en el Santo Concilio de Nicea, Constantino no se atrevió a dictar sentencias sobre ellos, pues consideró que ellos no debían someterse a su juicio, sino depender tan solo de sus voluntades. Recordarán ahí el episodio del concilio de Nicea, en el cual Constantino no está en el centro de la escena, ¿sí? Digamos, tomando parte en las discusiones sobre asuntos doctrinarios, sobre cuestiones de fe, sino que Constantino no se atrevía a dictar sentencia respecto de las cuestiones espirituales, sino que ocupaba un lugar absolutamente marginal, digamos, ¿no? Entendiendo que en asuntos espirituales eran los clérigos los que debían resolver. Bueno, acá no solo es un asunto doctrinario de fondo, sino que también, digamos, lo que está en disputa es la cuestión de quién otorga las investiduras, digamos, ¿no? Quién designa a los sacerdotes y a los obispos. Bueno, la figura de Constantino le sirve a Gregorio VII para decir, bueno, si Constantino era un modelo, entonces ningún emperador debería entrometerse en los asuntos espirituales. Y un poquito más, dice, más aún, todo rey cristiano que llega a su fin... esto me interesa porque alude a la cuestión de la temporalidad. Fíjense, aparece nuevamente un argumento que estaba presente en la carta de Gelasio Anastasio. La superior dignidad de los sacerdotes, de los clérigos sobre el poder temporal, tiene que ver con el hecho de que cuando llegue el fin de los tiempos, serán los sacerdotes los que habrán de responder por todos, incluso por los laicos, incluso por los reyes y los emperadores. Pero esto que sucede al fin de los tiempos pasa también siempre que un hombre ve que su vida está por terminar. Dice, todo rey cristiano que llega a su fin busca la ayuda de un sacerdote flexible y compasivo para evadir la prisión del infierno, para pasar de las tinieblas a la luz y para aparecer en el juicio de Dios absuelto de las ataduras del pecado. ¿Sí? Es decir, la superioridad de la autoridad sacerdotal sobre el poder temporal está dictado por el hecho de que todo cristiano sabe que, llegado el fin de su vida, si no cuenta con el favor de un sacerdote que abogue por él ante el juicio de Dios, bueno, no podrá evadir la prisión del infierno. ¿Sí? Bueno, y acá hay un episodio, una de las discusiones, digamos, más álgidas de la querella de las investiduras. Esperen que restituyo esto porque ponerles un texto de una cosa y hablarles de otra es un poco confuso. Una de las discusiones, digamos, más álgidas tenía que ver con el modo en el que el Papa Gregorio VII llegó al papado. ¿Sí? Parece que no fue del todo prolijo el modo en el que consiguió su designación. ¿Sí? Acá Cecilia Devia, la compañera Cecilia Devia, tal vez podría ser también un paralelismo respecto de algún supremo contemporáneo. Pero parece que ingresaron patotas
digamos, había gente armada rodeando el Palacio de Letrán, bueno, mucha presión, digamos, ¿no? Y parece que Hildebrando, que era el nombre, digamos, el nombre natural de Gregorio VII antes de ser designado papa, bueno, no era la persona más prolija que uno podía esperar para el papado. Bueno, en todo caso, eso era lo que decía lo que decía Enrique IV, que no lo llamaba en los episodios más álgidos del conflicto, no lo llamaba por su nombre de papa, sino que le decía Hildebrando, ¿no? Por su nombre, digamos, natural. Y bueno, ahí, por un lado, digamos, a Gregorio VII le convenía no meterse en estas cuestiones, digamos, no recordar cuáles fueron las contingencias en cuyo marco fue designado papa, y volver con la insistencia de que ninguna persona natural tiene la dignidad, en tanto que persona, de desempeñar el cargo dignísimo, de dignidad superlativa que implica el papado, ¿no? A cuento de eso viene esta notita que aparece también en la carta a Germán de Metz, que dice: contra mi voluntad y con muchos lamentos, gemidos y llantos, fui colocado en tu trono, si bien indigno. Digo estas cosas porque yo no te elegí, sino que tú me elegiste a mí y colocaste sobre mí la pesadísima carga de tu iglesia, ¿no? Acá hay un énfasis de Gregorio VII en el hecho de la tensión entre la dignidad superlativa del cargo papal y la indignidad que naturalmente soporta cualquier persona, en tanto que persona natural, ¿no? A ver si... Ah, bueno, y acá, en el momento de la segunda excomunión de Enrique IV, o sea, pasan los momentos más álgidos de la primera fase, la humillación de Canosa, se reanudan los conflictos en el año 1080. Bueno, avanza Gregorio VII en excomulgar por segunda vez a Enrique IV, y dice: así como Enrique fue justamente apartado de la dignidad del reino por su orgullo, desobediencia y falsedad, él estaba a favor de otro candidato al imperio, que era Rodolfo de Hungría. Dice: a Rodolfo se le concedió el poder y la dignidad del reino por su humildad, obediencia y verdad. ¿Sí? Fíjense que acá, digamos, hay algo de los atributos de la persona que tienen relevancia en términos de las posibilidades de aspirar al cargo de emperador. Ahora, esos atributos tienen que ver con el orgullo y la humildad, con la obediencia y desobediencia, con la falsedad y la verdad, que son en gran medida atributos que hacen a la relación que el emperador habrá de tener con la autoridad, con la autoridad espiritual, ¿no? Yo creo que acá estamos con la presentación. Entonces, digamos, uno podría resumir, digamos, que la querella de las investiduras es un conflicto, digamos, tremendo entre el imperio y el papado, donde el imperio y el papado se encuentran de frente tal vez como pocas veces en toda la cristiandad latina, y es un conflicto en el cual, digamos, se está apuntando a consolidar la autoridad espiritual del papado sobre el conjunto de la iglesia. ¿Sí? Acá, digamos, hay toda una serie de reconfiguraciones en curso. Una de ellas tiene que ver con cierta consolidación de la iglesia, entendida no como la totalidad de la comunidad de los creyentes en Cristo, sino la iglesia como el conjunto de los ordenados, digamos, ¿no? El conjunto de los sacerdotes y de los obispos. Hay una consolidación, digamos, y centralización del poder eclesiástico del Papa, que implica una, digamos, una profundización de la distinción entre clérigos y laicos.
y, digamos, también un refuerzo de la acepción de iglesia, no como el conjunto de la comunidad de los cristianos, sino de la iglesia entendida como una estructura jerárquica, ¿sí?, integrada por cristianos ordenados, ¿sí?, sobre la base de un conjunto de pautas que son establecidas por esa misma jerarquía eclesiástica, ¿sí? La reforma gregoriana tiene en gran medida que ver con eso, y es una reforma que promueve, digamos, no solo Gregorio VII, pero bueno, Gregorio VII aparecerá como quien le dé el nombre a este movimiento, y que implica un avance muy notorio y muy decisivo en términos de las pretensiones del papado y de la autoridad sacerdotal sobre los poderes temporales, ¿sí? O sea, acá, digamos, el equilibrio de la República Cristiana se descompensa en favor de la autoritas y en detrimento de la potestas, ¿sí? En gran medida, lo que siga, las discusiones que sigan, van a tener que ver con volver a recomponer un equilibrio que muchos de los que leeremos la semana que viene indican que Gregorio VII habría descompensado en función de una tendencia que llevaría a la plenitud o potestatis papal, ¿sí?, y a lo que, digamos, en este término del siglo XVII identificaríamos perdón, el 18 es el de Wemer, como papo-cesarismo, ¿sí? Así que bueno. Bueno, el concordato, lo último que digo es, la querella de las investiduras queda ahí abierta. Se muere Gregorio VII, bueno, eventualmente también Enrique IV se muere, y recién en el año 1122, la querella de las investiduras, digamos, los momentos más tremendos van entre 1075 y 1077, ¿sí? O sea, entre el obispado de Milán y la humillación de Canosa, y después entre 1080 y 1085, digamos, ¿no? O sea, entre el reanudamiento del conflicto entre Gregorio y Enrique y la invasión de Roma. Esto a fines del siglo XI, recién en el año 1122 se junta un emperador y un papa y se ponen de acuerdo. Y dicen, mira, hagamos así. Los obispos que en territorios germánicos sean investidos por el emperador, después serán reconocidos por el papa. Y los obispos que en el resto de los territorios sean consagrados por el Papa, después van a ser reconocidos por el emperador. Y así quedamos. Digamos, se establece una división territorial en virtud de la cual la designación de obispos se hace por la articulación de la autoridad y el poder, y esa articulación tiene una secuencia distinta dependiendo de que se trate de territorio germánico o no germánico, digamos, ¿no? Ese es el modo en el que el Papa Calixto y el emperador Enrique V resuelven la querella de las investiduras, ¿sí? Y recién, digamos, en el año 1122, cuando la cosa había quedado podrida desde el 75 hasta el 85, que es la década más intensa de ese conflicto. Bueno, yo no sé cómo vivieron estos episodios tremendos. Hay en estos materiales de la teoría política medieval cosas que para mí son muy significativas. Primero, que nos la pasamos leyendo epístolas, fragmentos, digamos. O sea, no hay materiales en términos de un tratado de teoría política, digamos, ¿no? O sea, si uno sale a buscar un tratado filosófico, un tratado de teoría política, probablemente algo encuentre, pero, digamos, los textos centrales en los cuales se vehiculizan las disputas políticas que van dando forma a la República Cristiana son estos textos muy precarios, digamos, ¿no? Eso por un lado es muy singular. Así que, bueno, y por otro lado, la teoría política, si me permiten decirlo así, que le da forma a la República Cristiana, bueno, es una teoría política a cargo de
de los emperadores, de los papas, de los obispos, ¿no? Estos materiales realmente son muy fantásticos, ¿no? Y hay un trabajo, digamos, para hacer teoría política, yo creo que sobre estos episodios hay que hacer un trabajo de reconstrucción de estos materiales menores, digamos, ¿no? En términos epistemológicos, ¿no? En términos políticos son superlativos, y que obligan a contar además unas historias fantásticas, ¿no? Yo creo que hay algo ahí de la plasticidad de estas historias, ¿no? Que también es muy llamativo.